Y vamos a estar hablando el día de hoy acerca de las oraciones que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, las que las Escrituras relatan acerca de Jesucristo. Si usted quiere saber cuáles son las oraciones que Él hizo, esta es una buena oportunidad. Pero como estamos en la Semana Santa y como usted verdaderamente está haciendo de esta una Semana Santa, porque no existen Semanas Santas, existen personas que hacen de esta semana una Semana Santa. Recientemente me salió en uno de los videos que estaba mirando, me salió un anuncio de una fiesta y decía, esto es para los que no saben o nos ven o nos visitan, en San Juan del Sur es una playa muy famosa de este país y vienen muchas personas de todas partes del mundo a conocer esta playa. Y decían, San Juan, prepárate, esta Semana Santa, el bacanal, y empiezan a describir todo lo que va a haber, barra libre, de competencia, Semana Santa. Y todavía ponen Semana Santa. No, uno hace de esta semana que sea santa, porque para muchos es la perdición. Pero permítame decirle algo, usted está aquí y está santificando esta semana. ¿Me puede decir amén a eso? Porque podría estar en cualquier lugar, pero usted está aquí y le tengo una noticia. El Señor está mirando lo que usted está haciendo. Ahora vamos entonces a las Escrituras, porque en Marcos capítulo 14, acá nos relata acerca de una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿En dónde? En Getsemaní. Llegaron a Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Eso de velar era que no solo se mantuvieran despiertos, sino que también orasen. Decía, versículo 36, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39, de nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando vino otra vez los halló durmiendo. Versículo 41. Volvió por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Versículo 43. Y se le apareció un ángel, aquí ya está en Lucas capítulo 22. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es el mismo evento. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si usted ve, pareciese un evento de mucho tiempo, pero note que este fue un mismo evento, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo un tiempo de oración y no un tiempo de oración cualquiera. Y quiero mencionarle algunos aspectos acerca de cómo Jesús consideraba qué era para Jesús la oración. Para muchas personas la oración es una opción. Para Jesús no era una de las opciones. Para Jesús no era una más de las opciones que podía tener. Para Jesús la oración era la opción. Para Jesús no era uno de los caminos. Para Jesús era el camino que él tenía que recorrer. Algunas veces eso ocurre con el ser humano. Vemos como una de las opciones orar. Para Jesús no era así. También para Jesús no era el último recurso.
Cuando la persona se encuentra con la soga al cuello, sin salida, sin respuesta, entonces algunos recurren a la oración. Ese no era el caso de Jesús. Para Jesús no era su último recurso, era su recurso. También para Jesús no era algo que podía darle importancia. Para Jesús era su prioridad. Ahora le hago una pregunta sencilla que tenemos que hacernos. Cuando vemos lo que para Jesús era la oración, me hago la pregunta y hágase usted la pregunta. ¿Nosotros tenemos el mismo nivel de consideración a la oración? ¿O simplemente la oración es todo lo contrario a lo que Jesucristo representaba? Podemos aprender de Jesús acerca de la oración. ¿Por qué no aprendemos? Aprendamos de Jesús. ¿Qué era lo que Jesús hacía con la oración? Jesús nos enseñó el cómo se ora. Jesús nos dejó bien claro en cómo íbamos nosotros a orar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y acá está haciendo referencia a lo que hacía Juan el Bautista, que le enseñó a sus discípulos a orar, que era algo muy común. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre nuestro no se hizo para que nosotros lo repitiéramos: Padre nuestro que estás en el cielo. Si usted lo hace, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero si usted empieza a hacer un análisis del Padre Nuestro, y otro día ya lo hemos enseñado, pero otro día lo vamos a enseñar, se dará cuenta que es una estructura de oración. Y yo quiero animarle que cuando usted llegue a casa, usted agarre el Padre Nuestro que está en Lucas capítulo 11 y usted diga: ¿qué divisiones tiene? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo ahí? Adorando. Y que usted diga: esta es la manera en que nosotros vamos a orar. Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús? El cómo cómo se debía de orar. Pero Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, también nos da otro cómo se hace. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman ser vistos. ¿De quién? De parte de la gente. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No podemos ser de ese tipo de personas que andan exhibiéndose. Ay, que vean cómo yo oro. Y hay algunos que usan palabras así todas rebuscadas. Yo recuerdo también que cuando era un jovencito caía en eso, porque escuchaba personas orar, entonces yo ni siquiera sabía lo que significaban esas palabras, yo las repetía equivocadamente, buscando ¿qué? Impresionar a las demás personas. Pero Mateo capítulo 6 nos habla claramente acerca de este tema en particular. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Yo le digo a los pastores, a nuestros pastores, yo le digo: cuando usted ore, concéntrese. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos comemos esa palabra eficaz. ¿Sabe qué significa eficaz? Bien pensada, bien planificada. Creo que cuando uno está orando: Padre Santo, te pido, Padre Santo, que tú me ayudes, Padre Santo, porque tú sabes, Padre Santo, que yo estoy en problemado, y Padre Santo, si tú no me ayudas, ¿quién sabe qué me va a pasar, Padre Santo? No me estoy tratando de burlar de nadie, créame. Solo escuchémonos orar. Pero ¿qué es eso? Una mente dispersa. No está concentrado, su mente no está conectada. Cuando voy a orar, tengo que despejar todo. Y algunas veces estos aparatos son una bendición, pero para mucha gente son una maldición también. ¿Por qué? Porque estamos orando y no lo ponemos en silencio, o si vemos que, entonces, ¿qué está pasando? No, es que sí, para sí orar decimos.
Nada de eso. Nos distraemos, la mente le tenemos dispersa. Pero he ahí la importancia, queridos hermanos, de no utilizar vanas repeticiones. Y una vez más, yo caía en eso. Se lo digo por experiencia. Uno escucha orar a alguien, decía el pastor David que había un hombre que oraba y tenía una garganta, y en ese tiempo no habían micrófonos. Entonces él fue creciendo escuchando a este hombre, y un día cuando le tocó orar con micrófono empezó a gritar que alguien tuvo que llegar a decirle: y que mire, calme, nos está desbaratando los oídos. Porque estamos copiando. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a presentarme delante de ti, porque tú sabes que yo soy un lavado redimido en tu sangre. Y yo soy bendecido, prosperado en victoria y vivo a otro nivel por causa de la sangre de Jesucristo. Y suena todo bien. Pero ¿realmente esa es una oración que está saliendo del corazón o la estamos imitando? No uses vanas repeticiones, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró, Él nos enseñó el cómo, pero también, no solo lo enseñó, también nos mostró. Hay personas que nos dicen cómo hacerlo, pero hay personas que nos dicen cómo hacerlo, pero también nos enseñan cómo se hace. Cuando uno va a la universidad y le dicen a uno: mire, así va a hacer usted una estrategia de mercado. Le quiero poner un ejemplo particular de cuando estudié mercadeo dentro de la carrera de administración. Entonces nos dijeron cómo se hacía, pero ¿sabe? Había un defecto: no nos enseñaron con el ejemplo cómo se hacía. Y eso es diferente. Jesús enseñó cómo se hacía, pero también les mostró a sus discípulos el cómo se hacía. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 14, versículo 23. Recuerdo que estamos hablando, recorriendo todas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose muy de... ¿cuándo? De mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y oraba. Y le buscó Simón, claro, estaban dormidos, no lo encontraron. Y los que con él estaban, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Nuestro Señor Jesucristo, antes de predicar, oraba. Tenemos que aprender los predicadores a orar antes de predicar. Versículo 14 de Mateo, capítulo 14, versículo 23 de Mateo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Nota otra vez, él oraba antes y oraba después de predicar. Necesitamos los predicadores también aprender a hacer eso, y no solo los predicadores, todos. Antes de salir de casa a orar, y cuando llegamos a casa también a orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante, él mostrándonos cómo. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y lo escogió a 12 de ellos. Antes de tomar una decisión, Jesús también oró. Entonces Él nos enseñó cómo, Él nos mostró cómo, pero también nos enseñó el cuándo. ¿Cuándo debíamos orar? Si usted se está preguntando, ¿cuándo yo debo de orar? Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, diga conmigo, siempre, y no desmayar. Cuando alguien dice: no, es que yo ya no quiero seguir orando por esto, está fallando. Porque la necesidad es orar siempre. Cuando un padre de familia dice: ya dejé de orar por mis hijos, está fallando. Porque Jesús nos dijo que debíamos de orar siempre. Necesitamos tomar esta costumbre de la oración. Para Jesús,
cuando tenía un momento difícil, él estaba preparado en la oración. Contrario a lo que ocurre muchas veces, a lo que nos ocurre muchas veces como hijos de Dios, que cuando viene un momento difícil, generalmente nos agarra alejados del Señor. ¿Sabe qué temor deberíamos de tener los hijos del Señor? De ir a la cama y no tener la vida puesta en orden delante del Señor. El día domingo vino la madre de una gran amiga nuestra que antes de partir al Señor tuvieron un tiempo de oración. Ella se fue a la cama y no despertó. Aquí la tuve el domingo a la mamá, abrazándome. La abracé y una sobrina ahora tiene el nombre de esta gran amiga nuestra y le dije, tienes un nombre de alguien muy especial, de una gran mujer del Señor. Pero imagínense qué hermoso es ir a la cama, poner la cabeza en esa almohada y no abrir los ojos nunca más a esta tierra. ¿Sabe? Me llama la atención cuando alguien dice, pobrecito, pobrecita. Pobrecito, pobrecita los que nos quedamos. Porque el que partió a la presencia del Señor y se fue con Cristo, estamos hablando que se fue con Cristo, ¿sabe qué? Qué bendición, se acabaron los males, los dolores, las angustias de esta tierra, porque va la gloria con el Padre. Eso sí que es una bendición. Pobrecito nosotros. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿cuándo? Por favor, contestemos la pregunta. ¿Cuándo debemos de orar? Siempre. ¿Cuándo usted va a orar? Siempre. ¿Cuándo yo voy a orar? Siempre. Siempre, siempre, siempre. El día de ayer, después de un tiempo de oración, le dije a mi esposa, sentí que el Señor me habló y tengo que hacer varios cambios. Varios cambios en la liturgia de la iglesia. Y le digo, mi amor, y tenemos que ajustarnos a los tiempos, porque necesitamos orar más. Que usted pueda venir, si usted viene a la reunión de las 8 de la mañana, que pueda venir antes de las 8 de la mañana y que pueda tener su tiempo de oración. Que todo el tiempo que podamos estar en la presencia del Señor orando, lo hagamos. Porque la casa del Señor será llamada casa de oración. Es más, todas las iglesias, sabemos que el nombre de esta iglesia es Hosana, pero esta es una casa de oración. Por algo la iglesia que pastoreaba el pastor David en Panamá se llama Casa de Oración Cristiana. Me encanta ese nombre. Casa de oración, porque la iglesia tiene que ser un lugar, no donde venimos a revisar las redes sociales, donde venimos a mandar los mensajes. ¿Sabe qué debería ser un lugar? Donde usted se conecta con el Señor a través de la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuanto más presión tenía Jesús, más oraba y más intensamente. No solo oraba, sino que lo hacía intensamente. Un día de estos me llamó alguien que no conozco y me dice, mire, tengo a mi hija enferma. ¿Podría orar por mi hija? Entonces le dije, hágame un favor, mándeme un mensaje y me mande el nombre de su hija, porque yo quiero mandarle un audio de oración. ¿Y sabe por qué lo quiero hacer? Porque alguien, cuando mi hijo estaba en el hospital, me mandó un audio de oración. Y ese audio de oración yo lo ponía una y otra vez, porque me tocaba el alma. Entonces le digo, por favor, mándeme el nombre. Entonces me manda el nombre, me fui al cuarto, me metí en el cuarto a orar. Y antes de orar, de mandarle el audio, le dije, Señor, permíteme tocar tu trono a través de esta oración, que del otro lado, quien la vaya a recibir, también sea tocado. Que lo hagamos intensamente. Cuanto más presión tenía Jesús, más oraba. Y no solo más oraba, sino que más intensamente lo hacía. Vaya conmigo una vez más a Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué tipo de oración?
era esta. Cualquiera podría decir, pero es que era el Hijo del Señor. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Y es que acaso no estoy enfrente de un hijo de Dios, de una hija del Señor? Se lo pregunto de nuevo. ¿Es que acaso no tengo enfrente a los hijos de Dios? ¿Y cómo cree que Jesús estaba orando aquí? Estaba, él, recuerde, 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo estaba orando Jesús? ¿Como Dios o como hombre? Estaba orando como hombre. Es así de simple. Yo le puedo asegurar que cuando estábamos en el hospital, aunque yo no miraba a los ángeles, yo sabía que un ángel, así como se le apareció a Jesús, también estaba ahí. ¿Y qué se cree, pastor? No me creo nada. No me creo más que nadie. Estoy seguro que cuando usted está clamando al Señor, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende. No se equivoque. Podemos darle fuerte ese aplauso al Señor. Dígame si no estaba como hombre, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto no es cualquier cosa lo que estaba pasando. Hice una consulta con una doctora de la comunidad para saber qué estaba pasando. Yo lo había leído, pero nunca es lo mismo que un experto, alguien que maneja el tema, le explique a uno de qué se trataba, por qué estaba sudando de esa manera y por qué caían estas gotas de sangre en medio del sudor. Bueno, me mandó un testamento, pero no se lo puedo leer todo, porque al fin casi ya después ni yo mismo lo estaba entendiendo de toda la información. Pero este es el resumen: hematohidrólisis. Hematohidrólisis, ese es el término médico, y que se da en condiciones de estrés extremo. Los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen y causan sudor de sangre. Fíjese que este versículo que estamos leyendo es interesante porque la descripción de lo que Jesús estaba pasando, ahora que es un término médico que se conoce, en ese tiempo no se sabía nada de eso. Pero lo interesante es que al escritor describir el evento, eso habla de un Jesús existente. Y no solo de un Jesús existente, sino de un Jesús hombre que la estaba pasando mal. Pero ¿sabe qué ocurre cuando los hijos del Señor empiezan a sufrir presión, ansiedad, problemas? ¿Sabe lo que generalmente hacemos? Empezamos a quejarnos con Dios. ¿Cómo es posible que me hagas esto? ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué permites esto? ¿Sabe qué Jesús hizo? Jesús lo que hizo es orar más e intensificar su tiempo de oración. Por eso era que, producto del enorme estrés al que estaba sometido, recuerde, él era hombre, pero también era Dios, y como Dios, él podía ver lo que venía. Estaba angustiado por lo que se venía. No se dejó estar solo. Agarró a compañeros que lamentablemente no lo acompañaron, que debieron haber estado con él, pero trató de buscar auxilio. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Pero él no solo oró antes, también oró en la cruz. Y vamos a ir a las oraciones que hizo estando en la cruz. La primera está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, por favor léalo conmigo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les voy a decir algo. Aunque usted no lo crea, esa oración nos atañe a usted y a mí. Porque si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, lo más probable es que hubiésemos sido de los que gritaban: crucifícale, crucifícale. De hecho, hay algunos que dicen: si yo hubiese estado ahí,
hubiese gritado que soltasen a Jesús y no a Barrabás. Pero cuando rechazamos a Jesús, le damos la espalda, no lo seguimos, no le obedecemos, estamos gritando a Barrabás. Esta oración, cuando nosotros estábamos perdidos, también nos alcanzaba a nosotros. Estaba orando por nosotros. Mateo capítulo 27, versículo 46, la segunda oración. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los exégetas creen que hay una sola persona en la historia del mundo que podía decir esta frase. Ahora, este es el cumplimiento de una profecía que un salmista escribió. Y la escribió como profecía, no para él. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a nadie. Se lo voy a decir de nuevo. Dios no abandona a nadie. ¿Me dice amén? No se equivoque. Pero hay uno que sí, Dios lo tuvo que abandonar. Porque es bíblico. Como Cordero Pascual, en la antigüedad, antes que Jesús viniese, el Cordero cargaba, se echaba todo el pecado sobre ese Cordero. Por eso, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía esa ofrenda por el pecado del pueblo. Y todo el pecado del pueblo se vertía sobre el Cordero Pascual. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Jesús. Todo pecado, pasado, presente y futuro, estaba siendo cargado sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y fue dejado solo. Por eso Él podía decir: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Tercera oración, Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue la última oración en vida, en la carne, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo. Y al haber analizado las oraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo, nos surge una pregunta en esta noche. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? Y quiero animarle que en este momento no se dé el lujo de pensar: yo no veo a mi mamá orando. Mi esposo no ora. Yo no veo a mi hermano yo no lo veo orar. Yo no veo a mis hijos orar. No, aquí la pregunta es mi vida de oración. Claro que me interesa la vida de oración de mi esposa, pero aquí la pregunta es mi vida de oración. ¿Cómo está? ¿Cómo la estoy guiando? ¿Cómo la estoy dirigiendo? Y cuando estoy orando, el cómo que el Señor nos mostró, ¿lo estoy siguiendo? Cuando estoy en problemas, ¿qué estoy haciendo? ¿Tratando de distraerme por otro lado para que se me quite la ansiedad? ¿O estoy intensificando mi tiempo de oración? ¿Qué estoy haciendo? Anoche mi esposa y yo estábamos orando por esta reunión, por esta iglesia. Y sabe, yo siempre hago una oración por usted. Y sabe lo que le pido: Señor, si a alguien le toca partir, que parta a una eternidad con Cristo. Y si tú vienes por tu iglesia, que todos los que estamos en este lugar nos podamos ir a una eternidad con Cristo. ¿Me dice amén a eso? Que todos nos vayamos con Cristo. Hay otra pregunta importante. ¿Por qué Jesús venció y hoy está en gloria? ¿Por qué Él lo logró? ¿Sabe que Él dijo una de las 7 palabras que generalmente este viernes estudiamos una de las frases o palabras que Jesús habló? Pero una de las 7 palabras que dijo es: consumado es. Significa lo terminé. Es como un grito diciendo: acabé la carrera, lo logré. ¿Por qué Jesús pudo decir consumado es? Lo logré. Veamos algunas de las razones. Primero, porque nació sin pecado, era el único que podía lograrlo. Claro que sí. Pero le tengo una noticia. ¿Sabe quién nació sin pecado también? Adán. Pero la diferencia es que Adán falló. Así que
Ese es un factor, pero no el factor. También se negó a sí mismo. ¿Por qué lo logró? Se negó a sí mismo y se entregó. ¿Por qué lo logró? Porque también tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Recuerda cómo Jesús venció a Satanás? Diciendo, escrito está. Pero aquí viene la clave máxima, porque él tenía una vida de oración seria. Una vida de oración seria. ¿Se recuerda a Daniel? 3 veces al día. Hay personas que dicen, yo también lo hago. Ay, qué bueno, cuando como. No, no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de personas que se sientan, se arrodillan. Yo no sé cómo usted lo hace. Caminan. Ese es mi caso. Me gusta caminar y orar. Me gusta hacerlo al aire libre. Sufro cuando viene el invierno porque no lo puedo hacer al aire libre o no lo puedo hacer siempre. Pero me gusta orar. Apartar ese tiempo de una manera seria, donde usted dice, Señor, aquí vengo a orar y nada me va a distraer en este tiempo. No sé si lo va a hacer en la mañana, si lo va a hacer en la noche, no sé en qué horario, pero que usted dice, voy a apartar este tiempo. Y ahora quiero terminar diciéndole esto: si queremos vencer, necesitamos una vida de oración seria. Que esto sea una prioridad para su vida y para esta iglesia. Que podamos venir acá y concentrarnos y no estar pendiente de qué está pasando aquí, qué está pasando allá, de quién me está escribiendo. Que podamos concentrarnos, que nos podamos sentar aquí y decir, Señor, háblame. Y al que se va a parar enfrente, Señor, úsalo. Yo no sé si se preparó, espero que sí. Yo no sé si oró, espero que sí. Pero si no lo hizo, de todas maneras, si el Señor utilizó a la burra de Balaán, ¿por qué no utilizar al que se para acá enfrente? Es que al que Dios quiere hablarle y aquel que Dios quiere escucharle, esa conexión es inquebrantable. Y por eso necesitamos tener ese acercamiento con el Señor. He conocido personas que le dicen, usted tiene cáncer. Y esas personas han venido aquí y me dicen, me acaban de diagnosticar con cáncer. Alabado sea el Señor. Mi vida le pertenece a Él. Y yo estoy observando y digo, Dios mío, esto es fe. Pero ¿sabe qué? Me doy cuenta que son personas que están conectadas con el Señor. Si queremos vencer, si queremos ser más que vencedores, si queremos la bendición del Señor, si queremos el propósito de Dios para nuestras vidas, escúcheme, existe un camino, es la oración y un tiempo de oración serio para que nuestra vida sea diferente. Y eso es una herramienta que el Señor le ha dado. No tenemos lucha contra carne ni sangre, nos dicen las Escrituras, sino contra huestes, contra potestades de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Yo no conozco hasta el sol de hoy que exista una espada que contrarreste la obra, el trabajo del enemigo en la vida del ser humano, que no sea la oración. Si usted quiere vencer, se lo voy a decir una y otra vez, si usted quiere vencer, si usted quiere la victoria, si usted quiere que su familia cambie, si usted quiere cambiar, si usted quiere una vida diferente, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, necesita de la oración. No hay otro camino. Necesitamos la oración para vencer. ¡Aleluya! Necesitamos la oración.